Saludos, mis estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba. Pero hoy con algo muy especial porque ya comenzamos la sistematización para los exámenes de ingreso. Hoy es nuestra primera clase donde, lógicamente, vamos siempre a hacer como hemos dicho en clases anteriores, sobre todo cuando trabajamos hace poco en el contenido para las unidades 5 y 6, vamos siempre a trabajar con la misma línea. Vamos a sistematizar, vamos a hacer esquemas, vamos a hacer recuadros, resumen, o sea, toda una serie de variantes que a ustedes les van a ser muy útiles para trabajar. Como estamos sistematizando el contenido del ingreso, vamos a trabajar los 6 temas, como es lógico, pero haciendo un resumen de ellos, porque ustedes se imaginan 2 grados, onceno y duodécimo grado en 19 teleclases. Por lo tanto, las teleclases se convierten un poco en la sistematización de todo el trabajo que ustedes están realizando en el aula. Y ese apoyo que ustedes recibieron en una etapa de su familia y ahora la etapa presencial con sus maestros, les va a ser muy favorable la utilización de estas teleclases para resumir y tener en cuenta cada uno de estos postulados. Como es un contenido muy amplio, recuerden que vamos a orientar, vamos a dar algunas sugerencias y como estamos preparando para el ingreso, vamos a trabajar mucho sobre la base de las ideas rectoras. Este primer tema por el cual vamos a comenzar es un tema que tiene sus particularidades, pero vamos a respetar como está el libro de texto, o sea, vamos a seguir el mismo orden que ustedes han trabajado a lo largo del onceno grado y lo que ya conocen de él. Ya cuando nos adentremos en el tema número 2, sí vamos a trabajar sobre la base de las ideas rectoras, porque en definitiva, cuando ustedes se presenten a un examen de ingreso, ¿cómo lo van a evaluar? Sobre la base de las ideas rectoras. Y si ya desde ahora preparamos esas ideas rectoras, nos va a ser mucho más cómodo el trabajo. Vamos entonces hoy a comenzar la sistematización para los exámenes de ingreso, como lo decía la presentación de la clase. Vamos entonces hoy a trabajar el tema número 1. Vamos a organizarnos y después cuando regresemos vamos entonces a ver algunas de estas particularidades. Seríamos entonces hoy la primera clase donde vamos a trabajar el capítulo número 1. Siempre recordando, yo les voy a recordar en cada clase el capítulo, el camino hacia la nacionalidad y la nación cubanas. Yo les pongo la imagen de José Antonio Gómez como el símbolo del criollismo y esta es una de las figuras que también vamos a trabajar en la clase de hoy. Específicamente, cuando vamos a trabajar todo el problema de la nacionalidad cubana, cómo se va a formar la nacionalidad cubana a lo largo del tema 1, debemos partir por este esquema, que ya ustedes conocen, pero quiero recordarlos un poco. Mírenlo allí. Cuando hablamos de la fusión, unión, suma, como lo quieran ver, pero sobre todo la fusión que se produce entre estos 3 componentes, aborigen, europeo y africano. A veces decimos español. No es incorrecto decir español, es dentro del europeo el elemento más fuerte, pero me gustaría más europeo porque cuando se producen los viajes de descubrimiento no vienen solo españoles, vienen genoveses, vienen italianos, vienen portugueses. Por lo tanto, lo más correcto es hablar de europeo, por eso les pongo europeo. Y esa mezcla, si la vemos desde el punto de vista étnico, nace un mestizo, pero de toda esa formación vamos a hablar del criollo. Y este concepto es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando hagan este análisis, porque el criollo se convierte en el centro, la figura más importante en la formación de la nacionalidad cubana. Y esto ustedes tienen que tenerlo en cuenta, porque cuando yo voy a hablar del criollo, ¿qué yo voy a decir? Miren este concepto que ustedes conocen. Integración de elementos étnicos, por eso ahorita decía, si lo dejamos solo en la parte étnica, en la parte de la raza, solamente voy a hablar de mestizo. Pero yo voy a hablar del criollo, ese personaje tan importante en esta formación. Por lo tanto, es la suma, la integración de elementos étnicos y culturales. Cada uno de esos componentes va a aportar al nuevo elemento que surja, sus elementos tanto de raza como de sus culturas. Por eso hablamos de estos 3 componentes africano-europeos y su adaptación al medio natural. O sea, estamos hablando de un concepto que conocemos y en una prueba es un concepto que puede ser un caracterizar a la hora de ustedes trabajar. Siempre ponemos la figura de Pepe Antonio como símbolo de ese criollismo. Ahora, a lo largo de todo este contenido, ustedes saben que es importante tener en cuenta algunos ejemplos, porque yo hablo de criollo como personaje principal y hablo de nacionalidad. Y es bueno que ustedes tengan claros los conceptos, porque hablo de nacionalidad y cuando ahorita comencé el tema decía nación. Y estos 2 conceptos debemos tenerlo muy bien claro
Recuerden que la nacionalidad incluye las costumbres, la forma de pensar, incluye el idioma, las formas de vestirse, de manifestarse, que van conformando a un grupo de personas en un lugar determinado. La nación ya es otro elemento, y cuando entremos en la guerra de los 10 años y hablemos de la Asamblea de Guaymaro, voy a hablar de la nación cubana. O sea, voy a hablar de los elementos políticos de esa nacionalidad. Por lo tanto, yo hoy voy a hablar de la formación de la nacionalidad, de ese grupo de elementos que conforman a ese grupo de personas. Hay ejemplos que me dicen a mí, en su libro de texto lo tienen, que hay 5 ejemplos que ustedes pueden utilizar para decir la formación del criollo, la formación de la nacionalidad cubana como pasos previos, como pasos iniciales. Vamos a ver los ejemplos, vamos a recordarlos porque ustedes los conocen, los tienen en el libro y hemos hablado de ellos indistintamente. Cuando hablo de ejemplos en la conformación del criollo, miren en los primeros, y es importante que ustedes los vayan anotando cada uno de ellos en su libreta. Los tienen, pero queremos insistir en ellos. Los 3 primeros, es verdad, los 3 primeros tienen que ser ejemplos de rebeldía, porque son protestas, manifestaciones que van a tener esos criollos ante medidas que toma España, ante realidades que van a ocurrir en el país. Observemos el primero, la rebeldía de los guayameses, empezando el siglo XVII, 1603. Es un hecho que ustedes deben caracterizar, sobre todo por las particularidades que tiene esos guayameses. Y cuando ustedes hablen en estos términos, recuerden que hay elementos allí que son muy importantes. Sobre todo es la rebeldía, la protesta por una medida económica. Le suspendieron a los criollos el comercio de rescate y contrabando, la vía fundamental para sobrevivir. Pero ya se habla de hombres de esta tierra, o sea, son elementos que ustedes en la caracterización deben tener. Las sublevaciones de los vegueros, que se dan en 3 momentos, 1717, en el 20 y en el 23. Recuerden que estas sublevaciones también son protestas por una medida económica, pero ya la situación es mucho más amplia, porque ya estas sublevaciones llevan enfrentamientos a las fuerzas españolas, y como represalia España en 1723 ahorcó a 11 de ellos en Jesús del Monte, en La Habana. Por lo tanto, estamos hablando de un hecho de rebeldía, una protesta por una medida económica, el estanco del tabaco. Las milicias criollas ante la invasión inglesa en 1762. De ahí Pepe Antonio, por eso insistí tanto. Pepe Antonio, Guanabacoa, milicias, machete, o sea, son términos que utilizamos mucho cuando hablamos de ello. Invasión inglesa, guerras intercoloniales, España invadida por otra potencia, Inglaterra, La Habana, que era el punto fundamental, el objetivo más grande que tenía España en las Américas, ahora es intervenido por Inglaterra. Ustedes saben la reacción de España, muchos de ellos no actúan de forma en defensa de La Habana. Los criollos son los que tienen que hacer esta fuerza, porque ya los criollos están defendiendo el lugar donde se ha nacido. Hay un concepto que está en esta etapa con fuerza, que es el concepto de patria chica, y esto ustedes lo tienen que tener en cuenta. Por eso cuando hablamos del criollo hablamos en estos términos y utilizamos a José Antonio Gómez como la figura emblemática de ese criollo, porque este concepto de patria chica ya nos están diciendo que el criollo no protesta solo por medidas económicas de España, sino que está defendiendo el lugar donde han nacido. Son 3 ejemplos de rebeldía que ustedes deben caracterizar. Ahora, ejemplos en la conformación del criollo, que seguimos mencionando. Ahora vamos a mencionar 2. Uno de carácter cultural, que demuestra cómo los criollos han tomado un auge, su nivel cultural se ha elevado. Se crea por autorización de la metrópoli la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, donde participan criollos y está demostrando ese nivel cultural. Incluso esta universidad es una de las primeras que nace en América Latina, lo que demuestra todo lo que implicaba ya el desarrollo cultural de estos criollos. Quizás a muchos les llame la atención, ¿por qué Real y Pontificia? Real porque fue aprobada por la metrópoli, por la realeza, y Pontificia porque tiene que ver con la Iglesia Católica, con ese grupo de los jesuitas, que son los que impulsan la creación de esta universidad. Y el otro hecho tiene que ver con lo económico. También la participación de los criollos, la Real Compañía de Comercio de La Habana en 1740. La mitad de los capitales de esta compañía ya eran de criollos, o sea, los criollos protestan ante estas realidades, los criollos han elevado su nivel cultural, pero los criollos también, según la clase social que se pertenezcan,
están demostrando que tienen riqueza. Hay criollos que se han enriquecido, que son dueños de esclavos, que tienen propiedades. Lo que estamos entonces mencionando, que a lo largo de todo este periodo, sobre todo siglo XVII y siglo XVIII, se dan una serie de manifestaciones que nos explican que se está formando el criollo, que se está formando la nacionalidad cubana. De ahí el papel principal del criollo en toda esta formación. Pero entrando en el siglo XIX, ustedes tienen en el libro de texto una temática que se dice transformaciones económicas, políticas y sociales que ocurren en todo ese periodo. Pero son características, son transformaciones que debemos conocer. No es que haya que aprendérselas ahora y tenerlas en cuenta a la hora de responder una pregunta. Solamente es para saber que comenzando el siglo XIX en nuestro país ocurren grandes cambios y estos cambios van a influir en el pensamiento de estos criollos. Por lo tanto, si yo pertenezco a una clase social donde tengo propiedades, donde tengo esclavos, mi forma de pensar lógicamente tiene que estar vinculada a esos intereses de clase. Por lo tanto, voy a tratar de defender mis propiedades y mis esclavos. O adopto una posición reformista o adopto una posición anexionista o ambas, porque se da el caso de estar en las dos posiciones a la vez, porque esto está en función de mis intereses de clase. Si soy de las clases medias, no tengo propiedades o pequeñas propiedades, entonces mi pensamiento es diferente. Quiero que se aboliera la esclavitud y quiero la independencia de Cuba. O, de una forma más abierta, estamos hablando de la independencia como una idea política de mucha fuerza. Quiere decir que todos estos cambios, crecimiento de la población, la industria azucarera como principal, la crisis que entra ya al sistema esclavista, un sistema esclavista rígido, donde hay cambios de todo punto de vista, incluso desde el punto de vista cultural, todo esto va a influir en el pensamiento de los criollos. Y a partir de la primera mitad del siglo XIX vamos a hablar de ideas políticas, que es muy importante. A veces utilizamos el término de tendencia. No me gustaría tendencia porque tendencia la encerraríamos en un periodo determinado y a veces esto nos puede chocar. Lo más correcto, estamos hablando de ideas, porque voy a hablar de ideas tanto anexionistas, reformistas, independentistas, incluso ideas abolicionistas, que no nacieron ahora, y esto es bueno que quede claro. Las ideas abolicionistas tienen un carácter histórico, social. Cuando empezamos a hablar de conquista y colonización de Cuba, ya estamos hablando de abolicionismo. Por lo tanto, las ideas abolicionistas vienen desde el propio siglo XVI, cuando hablamos en estos términos. Lo que ahora, en el siglo XIX, en esta primera mitad, se dan algunas manifestaciones abolicionistas. En esta primera mitad nacen las ideas reformistas, las ideas independentistas y las anexionistas. El abolicionismo continúa en esta etapa, pero son ideas políticas, ideológicas que tienen los criollos en este periodo. Vamos a resumir rápido esto porque creo que ahí está la esencia de esta temática. Ahí decíamos, las transformaciones en la primera mitad del siglo XIX. Esto es un esquema para que le sirva de base a lo que queremos. Estas transformaciones nos llevan a todas estas ideas que hemos mencionado ya. Reformismo, independentismo, abolicionismo y anexionismo. Todo esto nos da pie entonces para entrar a analizar cada una de ellas. ¿Qué yo les oriento? Como cada una de ellas tiene gran importancia, un contenido extenso en su libro de texto, ahí aparecen siempre las páginas donde aparecen estos contenidos, yo les propongo, por favor, que ustedes trabajen. Yo les voy a orientar qué no puede faltar en estas ideas políticas. Y este trabajo lo hagan con cada una de ellas para que les sea más práctico. Porque estoy hablando de temáticas que en una prueba de ingreso valen 20 puntos. Por lo tanto, son preguntas donde hay que explicar, hay que argumentar, hay que fundamentar, hay que demostrar. Por lo tanto, son contenidos a profundizar. ¿Qué no se me puede olvidar del reformismo? Mírenlo allí. Ahí están apareciendo los elementos que en un trabajo de mesa ustedes pueden hacer. Objetivos de su gestión. Hago un hincapié en esta idea. Dejen muy bien claro los objetivos de cada idea política, porque a veces lo hacemos tan sencillo que no llegamos a la esencia de él. Por ejemplo, los reformistas. Lo más rápido es decir, pide reformas a España. Es correcto, pero vamos a completar la idea. Objetivo, pedir reformas a España, pero sin afectar el sistema colonial. Ya completé mi objetivo. O sea, háganlo así con cada uno de estas ideas políticas. ¿Qué intereses de clase defiende? Representantes por cada generación, principales demandas que piden los reformistas.
¿Y qué papel juega la Junta de Información en este periodo? Recuerden que la Junta de Información es la reunión de España con sus colonias. Los cubanos allí en su tercera generación llevaron demandas que España obvió y muchos que eran reformistas tomaron ya la decisión de separarse de España por la vía de la independencia. O sea, diríamos lo que es un golpe demoledor, el fracaso de la Junta de Información a las ideas reformistas de esta primera mitad del siglo XIX. Pero yo hablaba de una particularidad, generaciones. ¿Cuántas veces no oigo decir etapas? Porque nos acostumbramos a hablar en este término, etapas del reformismo. Por favor, no podemos encasillar estas ideas políticas en etapas. Solo pensemos, la primera generación reformista transcurre desde finales del siglo XVIII hasta los años 20 del siglo XIX. Pero es que en 1809, en pleno inicio del siglo XIX, ya ocurre la primera conspiración independentista, la de Román de la Luz y Joaquín Infante. Por lo tanto, yo no puedo decir que esta etapa es reformista y esta etapa es independentista porque no lo puedo hacer, porque se mezclan en momentos determinados. Lo correcto, cuando hablo de reformismo, es hablar de generaciones. Recuerden que generación es el grupo de personas que nació en una etapa determinada y representan los intereses de esa etapa. Eso no se les puede olvidar, porque ahora voy a hablar. Y mire, lo vamos a esquematizar para que les sea más cómodo. La primera generación reformista es una generación clásica, así lo tenemos en el libro. Figura emblemática de esa generación, ahí lo tiene la foto, Francisco de Arango y Parreño. Segunda generación, ya hablamos un poco más liberal, porque en él hay algunos cambios, se habla ya de abolición de la esclavitud, se está criticando el sistema colonial español, ya hay ideas desde el punto de vista antianexionistas dentro de ello. Por lo tanto, la figura de José Antonio Saco es la más representativa. Y hay una tercera generación sobre los años 60, que es la más conservadora. Hay un retroceso, vuelven a retomar ideas de ellos, sobre todo tratando en última instancia de defender la esclavitud. Y ahí tenemos, bueno, la figura más emblemática, José Morales Lemus. Siempre es importante estos nombres, porque en una prueba de ingreso, un identificar, ahí están los nombres estos que a veces no ensayamos, que a veces no tenemos en cuenta. Y todo esto nos demuestra algo rápido, que el reformismo creó las bases de la dominación neocolonial. Y esto es importante. Ahora bien, el independentismo, igual, el mismo tratamiento, ahora es un poco más rápido. Me detuve un poquito en el reformismo para hacerlo más práctico, ya lo podemos hacer rápido. ¿Qué nos interesa del independentismo? Representante principal, recuerden a la figura de Félix Varela, ahí está su actuación, su pensamiento. Los intereses de clase, ahorita lo decíamos, las clases medias. Principales manifestaciones, cuántas conspiraciones no tenemos en su libro. Ya mencioné la primera ahorita, 1809, la conspiración de Román de la Luz y Joaquín Infante, pero en el 23 está la clásica, los soles y rayos de Bolívar. Después en el 26 recuerden que llega la primera expedición, donde está Andrés Manuel Sánchez y Francisco Agüero. Y después en el 29 la otra conspiración, la Gran Legión del Águila Negra. O sea, todo eso está en su libro de texto. Insisto en el trabajo que van a realizar de las conspiraciones. Es importante caracterizar soles y rayos de Bolívar. Y eso es un trabajo de mesa que ustedes pueden realizar. Ese es el independentismo con estos detalles. Vamos al abolicionismo. Siempre les pongo las páginas para que no estén perdidos en caso de que no puedan copiarlo todo. Igual, objetivo principal, los antecedentes, lo que decíamos ahorita, no nació en el siglo XIX, viene desde allá, desde la conquista y colonización. Miren cuántos ejemplos conocemos, el cimarrón, los palenques, las sublevaciones de esclavos. Principales manifestaciones, recuerden que en este siglo hay dos grandes manifestaciones, ahí las tenemos en pantalla. Conspiración de José Antonio Aponte en 1812 y la llamada conspiración de la Escalera en 1844. Propuesta, caracterizar las dos, conspiración de Aponte y la conspiración de la Escalera. Sugerencia, la conspiración de la Escalera es una estrategia utilizada por España. Como tal, no existió una conspiración de la Escalera. Se le dio ese nombre porque fue la estrategia utilizada por España. Ustedes tienen todos esos detalles en su libro de texto. Después tenemos el anexionismo.
En el anexionismo tenemos que dedicarle tiempo igual, tenemos que estructurar, porque es de estas ideas que nacen ahora. Y por lo tanto ustedes tienen que tenerlo en cuenta. El anexionismo, mírenlo allí, los elementos que tenemos que tener. Objetivo principal. Vuelvo a insistir en el objetivo principal. Lo hicimos con el independentismo y hablábamos que el independentismo quería separar a Cuba de España por la vía de la independencia. Pero miren los anexionistas, separar a Cuba igual que los independentistas. Pero después, una vez de la separación de Cuba, la anexión a los Estados Unidos. La segunda parte del objetivo cambió. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque cuando entremos en la Asamblea de Weimar, ¿cuál fue la confusión que hubo? Esto mismo. Los dos querían lo mismo, separar a Cuba de España, y por eso es que se escoge la bandera de ese personaje que tienen en pantalla, de Narciso López, como bandera nacional, porque lo consideraban un separatista que llegó a Cuba con ese objetivo. Pero después para anexar a Cuba a los Estados Unidos. Los intereses de clase. ¿A quién le interesa mantener al lado de España o mantenerse en los estados del sur esclavista? A los que estén vinculados a la esclavitud, a esa burguesía esclavista. Representantes y lo más importante, la particularidad, los núcleos que se formaron en esta etapa, las particularidades. Yo les ayudo en cuanto a los núcleos, para que no haya problema cuando ustedes lo vayan a trabajar. En el caso de los núcleos, tenemos 3 núcleos fundamentales. Ahí está el primero, La Habana, el más organizado, crearon el Club de La Habana, tenían un periódico, La Verdad, y ahí tenemos la figura más emblemática, Gaspar Betancourt Cisneros, que es la figura representativa de este grupo de anexionistas. Pero ustedes tienen otros personajes allí, incluso personajes que por literatura ustedes conocen. Ahí está Cirilo Villaverde, uno de los personajes que se destaca en este periodo. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando ustedes trabajen. Ese es el grupo de los anexionistas de La Habana. Está el grupo de Las Villas. En Las Villas, bueno, la figura emblemática del anexionismo, Narciso López. Y ahí tienen hechos para caracterizar. Sobre todo, recuerden la conspiración que se descubre en 1848, llamada Rosa de la Mina Cubana, o también ustedes la conocen como conspiración de Manicaragua. Recuerden las expediciones, ya la que mencioné ahorita, la de 1850 por Cárdenas, la de 1851, o sea, que son movimientos donde vemos a Narciso López como figura importante. En esa última, bueno, le costó la vida y lo condenaron a muerte, la de 1851. Y existe un tercer grupo, que es en Puerto Príncipe, donde encontramos camagüeyanos, pero encontramos orientales también. Y ahí está la figura de Joaquín de Agüero, una figura muy destacada en este territorio. Ahora, cuando vemos los 3 grupos anexionistas, rápidamente, ellos que quieren separar a Cuba de España, pero ¿para qué? Para en un futuro entonces anexarla. La Habana y Las Villas quería ese núcleo anexarla al sur esclavista. ¿Qué quiere decir? Que estos 2 núcleos quieren la esclavitud. Sin embargo, los camagüeyanos, ¿qué quieren? Al norte capitalista. Por eso es que Joaquín de Agüero libera a sus esclavos, crea guerrilla, se enfrenta a España, porque los esclavos no era el interés ya de ellos. Pero ¿para qué logran eso? Para después anexarse al norte capitalista. Por lo tanto, no estamos hablando de un independentista, estamos hablando de un anexionista que tuvo un desarrollo en su pensamiento diferente a los otros. Pero al final, ¿qué quería? Cambiar de metrópolis igual que los demás. Por lo tanto, ese es el resumen que queremos que ustedes le llegue. Proponen un cambio de metrópoli, sea al norte o sea al sur. Pero al final era cambiar de España con los Estados Unidos. Por eso se considera el grupo más reaccionario, más anticubano, ese anexionismo. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es importante cuando ustedes trabajen. Sobre esta base, entonces, tener en cuenta algunas de estas particularidades. Yo repito, he ido un poco rápido, pero el objetivo, sobre todo esta rapidez mía, es porque estos son contenidos que ustedes conocen y ustedes pueden trabajarlo de una manera u otra. Es importante cuando ustedes hagan todo este análisis, viendo los aportes que hicieron cada uno de ellos, incluso se los dejo de estudio independiente, cuando ustedes lo trabajen, veamos, como estudio independiente, ¿qué yo quiero que me hagan? Las ideas políticas en la primera mitad del siglo XIX aportaron valiosos elementos a la formación de la nacionalidad cubana. Argumenta con 5 razones esta afirmación. Quiere decir que le estamos dando elementos de cada uno de ellos, pero ¿qué aportaron cada uno de ellos? Y ahí yo les pongo los representantes de cada una de estas ideas. Ahí tengo a Arango y Parreño, ahí tengo a la figura
de José Antonio Osaco, tenemos Félix Varela, tenemos a Narciso López, o sea, figuras que son emblemáticas. Por lo tanto, este es el contenido que teníamos para la clase de hoy, un contenido de sistematización, donde son cosas que ya ustedes conocen. En la próxima clase, entonces, nos vamos a adentrar en la Guerra de los 10 años, donde también vamos a mantener esta misma línea. Sin más, entonces, los esperamos para en la próxima clase comenzar el capítulo número 2. Hasta la próxima.